Aquella noche hubo una tormenta, y cuando los profesores acudieron a casa de Nahum al día siguiente, se encontraron con una amarga decepción. La piedra, magnética como era, debió poseer alguna propiedad eléctrica peculiar, ya que había atraído al rayo, como dijera Nahum, con una singular persistencia. En el espacio de una hora, el granjero vio cómo caían 6 rayos en el surco del patio delantero. Cuando la tormenta pasó, nada quedaba, salvo un hoyo calcinado junto al antiguo pozo, semilleno con la tierra que se había deslavado de las orillas del surco. Cavar no rindió frutos, y los científicos comprobaron el hecho de la completa desaparición del objeto. El fracaso fue total, así que no quedaba nada que hacer salvo regresar al laboratorio y continuar analizando el fragmento que seguía reduciéndose y había sido almacenado con cuidado dentro de una caja de plomo. El fragmento duró una semana. Pasada esta, no se había descubierto cosa alguna de valor. Cuando la muestra desapareció, no quedó residuo alguno, y con el tiempo, los profesores dudaban si en verdad habían visto aquel misterioso vestigio de los insondables abismos exteriores, aquel único, incomprensible mensaje de otros universos y otros reinos de materia, energía y entidad. Como resultó lógico, los periódicos de Arkham hablaron mucho del incidente debido al interés de los académicos y enviaron a sus reporteros a entrevistar a Nahum Garner y a su familia. Al menos un diario de Boston también envió un periodista, y Nahum se convirtió rápidamente en una especie de celebridad local. Era un hombre delgado de unos 50 años que vivía, junto con su esposa y sus 3 hijos, en la placentera granja localizada en el valle. Él y Amy se hacían frecuentes visitas, al igual que sus esposas, y Amy solo tenía elogios para él después de todos esos años. Parecía estar ligeramente orgulloso de la atención que había despertado el lugar, y durante las semanas siguientes habló con frecuencia del meteorito. Aquellos meses de julio y agosto fueron calurosos, y Nahum trabajó muy duro en sus 40 kilómetros cuadrados de pastura, que cruzaban Chapman Brook, con su carreta haciendo ruidos y abriendo grandes surcos en los caminos ensombrecidos que llegaban hasta allá. La labor lo cansó más que otros años, y sintió que la edad se le empezaba a notar más. Luego llegó la época del fruto y la cosecha. Las peras y manzanas maduraban poco a poco, y Nahum aseguraba que sus huertos prosperaban como nunca antes. La fruta estaba creciendo con un tamaño fenomenal y un brillo inusual, y en tal abundancia que se ordenaron barriles adicionales para que cupiera la cosecha futura. Pero con la maduración llegó un molesto desencanto, porque de toda esa preciosa colección de frutos primorosos, ni uno solo resultó comestible. En el delicado sabor de las peras y manzanas había un dejo inesperado de amargor y malestar, de manera que hasta el más pequeño de los bocados producía un regusto desagradable y duradero. Lo mismo pasó con los melones y los tomates. Nahum vio con tristeza que toda su cosecha estaba perdida. Rápido asoció los eventos y declaró que el meteorito había envenenado el suelo, y dio gracias al cielo porque la mayoría de las otras cosechas se encontraban en las tierras altas a lo largo del camino. El invierno se adelantó y fue muy frío. Amy vio a Nahum menos que de costumbre y observó que empezaba a verse preocupado. También el resto de la familia se había vuelto taciturna. Sus visitas a la iglesia y su asistencia a los diversos eventos sociales de la comarca se hicieron menos regulares. No se veía motivo alguno para aquella reserva o melancolía, aunque todos los habitantes de la casa de vez en cuando confesaban tener peor salud y una vaga sensación de inquietud. Nahum mismo hizo la declaración más definitiva de cualquiera de ellos cuando dijo que estaba preocupado por ciertas huellas de pasos en la nieve. Se trataba de las típicas huellas invernales de las ardillas rojas, de los conejos blancos y de los zorros, pero el granjero, pensativo, aseveró que veía que algo no estaba bien del todo en su naturaleza y disposición. Nunca fue específico,
mas parecía creer que no eran tan características de la anatomía y los hábitos de ardillas, conejos y zorros como deberían serlo. Amy lo escuchaba sin mucho interés por su plática, hasta una noche cuando pasó por casa de Nahum en su trineo, camino de regreso desde Clark's Corners. Era noche de luna y un conejo cruzó corriendo el camino. Sus saltos eran más largos de lo que le hubiese gustado a Amy y su caballo. De hecho, este último casi se desbocaba, y su dueño se vio forzado a tomar las riendas con mano firme. A partir de entonces, Amy mostró un mayor respeto por las historias de Nahum, y se preguntó por qué los perros de Garner parecían tan apocados y tembleques cada mañana. De hecho, sucedió que casi habían perdido el ánimo para ladrar. En febrero, los hijos de MacGregor, de Meadow Hill, estaban cazando marmotas, y no muy lejos de la granja de los Garner, atraparon un espécimen muy peculiar. Las proporciones de su cuerpo parecían alteradas ligeramente, de un modo extraño e imposible de describir, mientras su cara había adoptado una expresión que ninguna persona había visto jamás en una marmota. Los chicos estaban espantados de verdad, y de inmediato tiraron aquella cosa, así que lo único que llegó al resto de los habitantes del condado fueron sus relatos grotescos. Pero la alteración de los caballos cada vez que pasaban cerca de la casa de Nahum ya se había vuelto nota de dominio popular, y rápidamente se convirtieron en la fuente de un ciclo de leyendas que comenzaba a tomar forma de boca en boca. La gente juraba que la nieve se derretía más pronto cerca de la granja de Nahum que en cualquier otra parte. Y a principios de marzo hubo una azorada discusión en la tienda general de Potter, que estaba en Clark's Corners. Stephen Rice había pasado en carreta por la casa de los Garner en la mañana y notó que las flores llamadas coles de mofeta crecían en el lodo del bosque que estaba al borde del camino. Aquellas hierbas nunca habían alcanzado un tamaño como ese, y tenían extraños colores que no podían describirse con palabras. Sus formas eran monstruosas, y el caballo resopló por un olor que a Stephen le pareció completamente desconocido. Esa tarde, varias personas fueron en sus carretas para ver aquel crecimiento anormal. Todas estuvieron de acuerdo en que las plantas de ese tipo nunca deberían germinar en un mundo sano. Se mencionaba mucho la fruta estropeada del otoño, y, como entre susurros, corrió el rumor de que la tierra de Nahum estaba contaminada. Por supuesto que era por el meteorito, y recordando cuán extraña les había parecido aquella piedra a los profesores de la universidad, muchos granjeros decidieron comunicar aquella situación a los académicos. Un día, estos fueron a visitar a Nahum. No siendo muy afectos a las historias absurdas y el folclore, se mostraron muy conservadores con respecto de sus deducciones. Ciertamente las plantas eran extrañas, pero todas las coles de mofeta son más o menos raras en forma, color y tamaño. Quizá algún elemento mineral de la piedra se había trasminado al suelo, pero muy pronto sería arrastrado por las lluvias. En lo que tocaba a las huellas y a los caballos asustados, por supuesto que se trataba solo de chismes rurales a los que un fenómeno como el del aerolito inevitablemente daba cuerda. En realidad, los hombres instruidos no daban el menor valor a estas habladurías, pues los pueblerinos supersticiosos siempre dirán y creerán cualquier cosa. De esa manera, los profesores se mantuvieron disgustados y ajenos a los sucesos acaecidos durante los días extraños. Solo uno de ellos, cuando le dieron 2 frascos con polvo para su análisis durante un trabajo policial que se realizó año y medio después, recordó que el extraño color de aquellas coles de mofeta era muy similar a uno en el espectro de luz anómalo que mostrara el fragmento del meteoro en el espectrógrafo de la universidad, y a ese otro del frágil glóbulo que se halló incrustado en la piedra venida desde la inmensidad. Las muestras de este caso de análisis arrojaron al principio las mismas bandas extrañas, aunque luego perdieron esa propiedad. Los árboles, cerca de la casa de Nahum,
florecieron prematuramente y por las noches se mecían de manera siniestra con el viento. El segundo hijo de Nahum, Tadeus, un chico de 15 años, juró que también se mecían cuando no hacía viento, pero ni siquiera los más chismosos dieron crédito de aquello. Sin embargo, era cierto que había inquietud entre la gente. Toda la familia Garner desarrolló el hábito de escuchar a escondidas, aunque no eran sonidos que aquellos pudieran nombrar conscientemente. De hecho, lo que escuchaban era más bien producto de cuando parecía que la conciencia estaba medio ausente. Por mala suerte, tales momentos aumentaron semana tras semana, hasta que se hizo un comentario común que algo andaba mal con toda la familia de Nahum. Hey, ¿qué tal, zombie? Gracias por escuchar el capítulo de hoy. Espero que te haya gustado, y si fue así, coméntame tu opinión en los comentarios y compártelo, por favor. No olvides activar la campanita para que no te pierdas ningún capítulo. Nos vemos en el siguiente, y recuerda que en estas vísperas de Día de Muertos, nuestros seres queridos siempre estarán a nuestro lado.